Amigos, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en una reunión más. El tema de hoy es los presocráticos. Un tema muy místico, muy mágico, muy esotérico, muy de... ¿por qué no muy de ciencias ocultas, no? Aquí vamos a ver la mezcla entre la magia, la mitología, Está muy interesante. Ok, fíjense que todas mis citas, todos mis comentarios provienen de la mayoría de Wikipedia, ¿no? Voy a hablar para empezar en este primer blog sobre el concepto del devenir, ¿verdad? El devenir. Voy a comenzar con ese concepto, a definirlo. ¿Qué es el devenir? El devenir es el hecho de que el ser es un proceso, no es una fotografía inamovible estática, sino el ser es un proceso. Por lo contrario, devenir y ser son conceptos contrarios, conceptos opuestos. El ser y el devenir son conceptos opuestos. Por ejemplo, dice aquí en Wikipedia que los presocráticos niegan racionalmente el devenir. Los presocráticos dicen, no, toda razón indica que hay un ser inmutable e inamovible, pero sin embargo a la vez aceptan de manera empírica la movilidad. Todo se mueve, todo cambia, ¿no? Heráclito dijo la frase, no nos bañamos dos veces en el mismo río, para definir y sustentar que el devenir es la sustancia del ser, ya que toda cosa está sujeta al tiempo y a la transformación. Todos los seres están sujetos al tiempo y a la transformación. Para Heráclito, lo estático es solo una percepción sensorial engañosa de una situación dinámica y cambiante en la realidad. Ahora voy a hablar del concepto de arjé. Arjé significa fuente, principio, origen, sustancia, materia o lo que existe por sí mismo. ¿Por qué menciono este concepto? Porque cada filósofo presocrático, de los más importantes, dieron una explicación de qué está constituida la materia, de qué está constituida la realidad. Y cada quien dio su definición, su opinión. O sea, el arjé, ¿no? Para Tales de Mileto era el agua, ¿no? Ya que del agua nace todo, ¿no? Nace la vida, nace sin agua no hay vida, no hay. Para Anaximandro era el apeirón. ¿Qué es el apeirón? Lo indeterminado, lo que carece de límites. Eso, el apeirón dio origen a toda la realidad, la materia original que dio origen a toda la realidad. Anaxímenes dice que el arjé es el aire o la niebla, un fluido por excelencia, ¿verdad? Para Pitágoras, los números. ¿Por qué los números? Porque todo tiene un peso, todo tiene una medida. ¿Y por qué el aire? Bueno, Anaxímenes, me regreso a Anaxímenes. Bueno, a lo mejor el aire es lo espiritual, porque dice la Biblia que Dios sopló aire de vida y dio vida. Bueno, quién sabe, yo estoy especulando. Para Heráclitos, el arjé o el principio de todo es el logos o la palabra, que él compara al fuego, algo dinámico, algo en constante transformación y movimiento. Ahora, estos filósofos que mencioné ahorita se consideran dentro de la clasificación de monistas. Mono, uno solo, o sea que le dan únicamente a una sustancia el origen de todo, atribuyen a una sustancia única, son monistas. Ahorita voy a hablar de los pluralistas a continuación. Ok. Bueno, continuamos. Les decía ahora los filósofos pluralistas, los que atribuyen
distintos elementos al arjé. Son Empédocles, para él la tierra, aire, fuego y agua es el arjé. Luego está Anaxágoras, la infinidad de componentes en el universo es el arjé. Y luego Demócrito, el átomo, ¿verdad? Voy a hablar ahora qué es logos, la definición. Logos puede ser traducido como verbo, razonamiento, argumentación, habla, discurso, inteligencia, pensamiento, sentido. Heráclito hablaba en sus poemas de escucha a logo. Él decía que escuchaba a logos, la gran unidad de la realidad, que hay que escuchar a logos sin presionarlo a logos, para que el mismo logos se manifieste solo. También en psicología viene la palabra logoterapia, que el psicólogo judío que estuvo en un campo de concentración, Frankl, creó esta terapia, donde la logoterapia consiste en darle un sentido a la vida del individuo que anda perdido. Entonces logos también puede ser entendido como un sentido. En la Biblia, en Juan 1:1, dice, en el principio era el logos, y el logos era con Dios. Esa es la versión griega. En la versión latina, en la Vulgata, la primera Biblia hecha para el vulgo, cambian la palabra logos por verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Para el filósofo Filón de Alejandría, logos significaba sabiduría, razón de Dios. Para los gnósticos, logos significaba sabiduría. Para los apologistas, o sea, los defensores de la fe cristiana, en sus primeros años, logos ya no era una idea, era un individuo llamado el Hijo de Dios. Para Tertuliano, logos significaba los atributos de Dios, o también el Hijo engendrado de Dios. Ahora, para los teólogos, ontológicamente, logos significa razón de Dios, y lo que es a la vez inseparado de Dios. Para Orígenes, un apologista también, Orígenes, de los primeros años de la Cristo, logos era otro Dios, un segundo Dios. Voy a continuar ahora hablando sobre el devenir de Heráclito. Para Heráclito, la condición estática es sinónimo de muerte. Sí, pues cuando alguien muere ya no se mueve, ¿no? Tiene sentido. Para Heráclito todo fluye. Crátulo le dijo a Heráclito, Heráclito, no solo es imposible que alguien se bañe 2 veces en el mismo río, sino es imposible que alguien se bañe una vez en el mismo río, ya que el agua que moja los pies no es la misma que moja los tobillos. Para Heráclito, la armonía de la existencia es un perenne cambio y un continuo contraste de opuestos. La palabra pólemos, estoy hablando de Heráclito, de la filosofía de Heráclito, la palabra pólemos significa guerra, oposición. Es una palabra positiva, o sea, gracias a la guerra y gracias a la oposición es bueno. Y la guerra es la madre de todo, da luz a todo. A continuar ahorita en la siguiente parte voy a hablar ahora de Parménides y cómo entendía Parménides el devenir. Gracias. Yo noté que no me afectara y sí, creo que sí lo logré. Ahora voy a hablar sobre la concepción de Parménides y el devenir. Para él, el ser es estático, para Parménides, ¿no? Aquí viene todo lo contrario. El movimiento y el cambio para Parménides son imposibles, solo aparentes o falaces.
Movimiento y cambio es un pasaje del ser que es al ser que no es. Entonces el ser que no es no existe, o es la nada, por lo tanto eso es imposible. Ahora voy a hablar de la esfera parmenidea. La esfera, según Parménides, es inamovible. O sea, la esfera representa al ser, ¿no? Al ser, según Parménides. Es inamovible, es no fluyente, es inengendrada, o sea, nunca ha sido engendrada, tiene límites o periferia, es imperecedera, no tiene fisuras, es compacta, es intemporal y es toda llena de ser. El alma. Para que estas características pudieran no darse, según Parménides, se debería aceptar la existencia del no ser, y esto es racionalmente contradictorio. Ahora, según Platón, el estatismo parmenideo le conviene al mundo de las ideas, en su teoría de Platón. El devenir es más bien una propiedad de las cosas terrestres, cosas aparentes, copias aparentes de las ideas. Acuérdense que para Platón los objetos reales del mundo terrenal eran copias aparentes de las ideas. Ahora voy a hablar de lo que es una aporía, para enriquecer nuestro vocabulario. ¿Qué es una aporía? Una aporía es un razonamiento en los cuales son razonamientos en los cuales surgen contradicciones o paradojas irresolubles, o sea, dificultades lógicas. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque Parménides, su explicación del devenir es una aporía. Es una aporía. Y por eso le llama la aporía de Parménides, ¿no? Ahora, Aristóteles huye o evade la aporía de Parménides, y más bien Aristóteles apeló al concepto de potencia y acto. Para Aristóteles, potencia es una sustancia en acto que eventualmente será un ser sucesivo o posible en potencia. Ahora voy a hablar de un libro muy importante que se llama Los fragmentos de los presocráticos, que en alemán se llama Die Fragmente der Vorsokratikes. Es una obra de 3 volúmenes que recopila fragmentos diversos de los filósofos presocráticos y otros, ¿no? Otros me refiero a que posteriores a Sócrates, que fueron sofistas, pero que no se circunscribieron en la teoría de Sócrates. Ahora, la primera edición de este libro fue por el alemán Hermann Diels en Berlín en 1903, obviamente traducido del griego al alemán. Después Walter Kranz revisó y amplió en 1906, 1912, 1934 y 1954 la obra, de tal manera que hoy se refiere a la obra, se le refiere la Diels-Kranz, o sea, es un producto de los dos. El primer volumen habla de esta obra de 3 tomos, habla de Orfeo, pone a Orfeo como un poeta cosmólogo, también habla de Siodo, poeta astrólogo, y habla, está escrito en prosa cosmológica y grómica temprana, habla de los 7 sabios, bueno, habla de muchos de los 7 sabios. Habla en el volumen 2, ya empieza con Tales de Mileto, todos conocemos Empédocles, Parménides, Heráclito, casi son como unos 70. Quiero explicarles que son como unos 70. Ahí ahorita voy a continuar porque ahí se me termina. Okay. Ahí permítanme, aquí vamos. Esto está medio. No, ahí no, ya. Tenías 3 años para Ok. Continuamos. Les decía,
casi esta obra, los fragmentos de los presocráticos, contiene aproximadamente 90 o 85 autores, fragmentos de... Entonces ahorita estamos viendo Parménides, los clásicos, Empédocles, Anaxágoras, pero son 90. Y el volumen 3, aproximadamente, ¿no?, de distintos. Y el volumen 3 incluye el índice y el glosario, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? Voy a hablar ahora del libro que tradujo García Vaca, basado en los fragmentos presocráticos, que lo subí ahí al grupo en Facebook, y voy a hablar un poquito de ese libro, aunque obviamente no trae todos los del original alemán, pero trae algunos. Por ejemplo, no trae Orfeo, pero Orfeo, yo voy a hablar ahorita de Orfeo, porque es la magia del internet. Gracias a Wikipedia tú ya puedes tener más acceso a la información, y antes, cuando yo conocí ese libro de Fondo de Cultura Económica, ya estaba mutilado por algún interés secular nacional, ¿no?, que había excluido a autores como Hesiodo y Orfeo. Pero bueno, ¿no?, de todos modos es una gran obra, una gran traducción de García Vaca en español. El poema de Genófanes, que inicia el libro, en el poema 1.3, Genófanes menciona a Homero y a Hesiodo, y dice que Homero y Hesiodo atribuyeron a los dioses, se queja, ¿no?, todo lo que entre los humanos es inmoral, todo hablamos de la inmoralidad, reprensible y sin decoro. Y eso es un reclamo que hace Genófanes en ese poema. Y contaron sus lances nefarios infinitos, que eran, está hablando de los dioses griegos, de los dioses griegos que Homero y Hesiodo, los atributos que Homero y Hesiodo le dieron a los dioses griegos. Okay. Robar, adulterar y el recíproco engaño. Ese es un reclamo que hace en ese poema, en ese fragmento que hace Genófanes, ¿no? Lo quise traer ahí. Ahí viene en el verso 1.3, ¿no? Ahí viene. Ahora voy a hablar ahora de los fragmentos de Parménides. Aquí ya no estamos hablando de los comentarios, sino aquí yo ya estoy resumiendo el poema de Parménides, que es el poemio. Y en ese poema Parménides habla de que unos caballos lo llevaron a él, de la mano, un mortal vidente, ¿no? Iba tendido en un carro en tensión tirante, ¿verdad? Y doncellas con velos en sus cabezas lo llevaron caminando hacia la luz. Parece que las ruedas del carro eran un remolino que ardía. Y cuando habla él en ese poema de un umbral y de un dintel pétreo. El dintel es la parte que está arriba de la puerta, ¿no? Y habla de dos puertas, las puertas de la noche y las puertas que llevan a las sendas del día, que se cierran, ¿no? Pero que solo la justicia, que es la que habla de los múltiples castigos, es la que guarda la llave, la cual es una llave de uso ambiguo para abrir esas puertas. Entonces, en este poema menciona él, Parménides, que las doncellas con suaves palabras lo persuaden y a que él abra la puerta. Y cuando Parménides abre la puerta, él narra en el poema que lo recibe la diosa, la cual le dice: bendito tú, algo así, ¿no? Que no has caminado por esas, la inmoralidad que tú hablabas, sendas trilladas, donde todos los mortales cruzan hacia el lado, sino que tú has elegido la firmeza y la justicia, las cuales fueron las dos que te llevaron hacia esta puerta. Eso es lo que dice ahí, ¿eh? Preciso es ahora que conozcas todas las cosas, le dice esta diosa en ese poema, la verdad tan bellamente circular e inamovible. Y ya viene todos los atributos del ser. Okay.
Bueno, ahora les decía, ¿no? Estaba narrando el poema de Parménides, el proemio. La diosa lo recibe y ya le revela los conceptos del ser que ya los vimos, inamovible y todo lo que ya leímos, ¿no? Ahora, dice que la verdad es tan bellamente circular y es inamovible. Las opiniones mortales sobre la fe verdadera no descansa aún en la apariencia de los parecidos, o sea, bueno, ahí no me profundizo. Okay. Voy a hablar ahora de Orfeo. Para que nosotros que tocamos guitarra nos vamos a identificar con este personaje. Orfeo es un músico, personaje de la mitología griega que tocaba la guitarra y quienes lo oían descansaban su alma. Yo me acuerdo que una vez en el trolley, cuando iba a estudiar a la Universidad Estatal de San Diego, yo me llevé mi guitarra no para cobrar monedas, sino yo para desarrollar. Me acuerdo que una afroamericana gorda, indigente, andaba toda estresada y cuando me escuchó mi música, porque no cantaba, nomás estaba tocando un instrumental, sí noté que exactamente tuvo un cambio de descanso en él y eso para mí fue una revelación, ¿no? Sobre mi visión o mi potencial como ser humano. Orfeo enamoró a Eurídice con su música y durmió a Cerbero cuando bajó al inframundo. Orfeo era de Tracia. Voy a hablar ahora de lo que es el orfismo. El orfismo es una corriente religiosa de la antigua Grecia. El orfismo tenía elementos propios de los cultos mistéricos. Los cultos mistéricos es una clasificación con la que se clasifican las religiones que cumplen ciertas características. Una de ellas es que, por ejemplo, tengan ciertos niveles, que tengan conocimientos secretos, que tengan ciertas claves como los masones, etc. Bueno, el orfismo era un culto mistérico. El orfismo se oponía a las tradiciones religiosas de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? El dios rural, como en la Biblia Abraham, que era un hacendado, y el hermano Lot, que se fue a la ciudad de Sodoma y Gomorra, se opone, porque en la ciudad siempre hay maldad, y tiene que ver un poquito esto con el hecho de que la filosofía presocrática también, según algunos teóricos historicistas, es el producto que se gesta de la ciudad, del nacimiento de la ciudad-estado o de la polis, ¿no? Y hay una nueva forma de pensamiento, pero bueno. Entonces el orfismo se opone a las tradiciones religiosas de la ciudad. Es una nueva concepción del ser humano y su destino. Orfeo predica una doctrina de salvación sobre el hombre y su alma y su destino tras la muerte. El orfismo es una religión de textos teogónicos y cosmogónicos contra la teología griega dominante de Hesíodo. Hesíodo viene en el segundo, viene también ahí en el libro de Diels y Kranz alemán. En otra ocasión voy a hablar de Hesíodo, con su libro Los trabajos y los días. Y Hesíodo era misógeno, pero voy a hablar otro día de Hesíodo. Ahora, la vida órfica o el bios órfico era un predicador marginado de la sociedad que usaba textos sagrados y que vivía al margen de la política como Jesús. Era un miembro de una secta. El que vivía una vida órfica era miembro de una secta y era un ser errante que proponía fórmulas de salvación, como Juan el Bautista, que decía: para salvarte tienes que bautizarme. Era asceta, no comían carne ni derramaban sangre animal o humana, y ellos dejaron huella en la filosofía. Ahorita en mi siguiente intervención voy a hablar de la doctrina órfica. Ok, continuamos. Me quedé en el orfismo. La doctrina órfica. ¿De qué habla la doctrina órfica? El alma debe ser pura para salvar.
El cuerpo es una tumba o un vestido, nada más. El alma tiene que reencarnar, es la doctrina órfica. Tiene que reencarnar hasta lograr su depuración final. Hay un más allá con premios y castigos. La vida es una cadena donde el alma debe purgar un crimen titánico. La vida humana tiene entonces un carácter patético. Dionisios, que es hijo de Zeus y Perséfone, es un personaje central en la doctrina órfica. Los titanes mataron a Dionisos, lo descuartizaron, lo cocieron y lo comieron. Entonces Zeus de coraje los fulminó con un rayo. Sin embargo, el corazón de Dionisios resucitó, y de ese corazón, mezclado con las cenizas de los titanes fallecidos, nació la raza humana. ¿Cómo los titanes capturaron a Dionisio para matarlo? Lo atrayeron con juguetes. Como les digo, entonces de las cenizas y la tierra nacieron los seres humanos. Cada ser humano entonces poseemos un componente titánico y un componente dionisiaco. En otras palabras, nacemos con la culpa. Nacemos con la culpa de este problema, ¿no? Existían las laminillas órficas y también existían las laminillas auras, que explicaban, por ejemplo, las laminillas auras explicaban que al morir no debemos de beber de la fuente del olvido, sino beber de la fuente de la memoria. Esa es la parte del ritual de los conocimientos secretos que venían en las láminas de oro, ¿no? Órficas. Bueno, fíjense qué interesante. Para Homero, distinto a los órficos, para Homero el cuerpo era el verdadero yo. Para los órficos el alma era el verdadero yo. Para los órficos el cuerpo es la tumba o la prisión del alma. Para expresar su credo, los órficos recurrieron a la mitología. Usaron un mito dionisíaco para darle una interpretación órfica que explicaba el carácter patético de la vida humana. Del corazón de Dionisios, él mismo, Dionisios, volvió a resucitar. Los seres humanos albergan entonces un componente titánico y otro dionisíaco. El hombre nace cargado de una antigua culpa por la que debe de purificarse en esta vida o en varias transmigraciones o metempsicosis. El karma. Voy a explicar ahorita lo que es la metempsicosis. Para ello el cuerpo es una trilogía que es, el ser humano es una trilogía que es cuerpo, alma y espíritu. Hay un traspaso de ciertos elementos psíquicos de un cuerpo a otro después de la muerte, pero lo que es inmortal es el alma, el espíritu. El alma sí puede morir, entonces se puede perecer y puede disolverse. Bueno, me estoy confundiendo, para la autora Amanda Coomaraswamy, esto explica el por qué los padres se parecen a los hijos, porque al morir, por ejemplo, el hombre, en esta teoría, no muere su alma, su espíritu, pero su alma se muere. O bueno, no sé si es el alma o el espíritu, pero uno de ellos sí es perecedero, ya sea el alma o el espíritu, no me acuerdo cuál, y el cuerpo obviamente lo es. Entonces el cuerpo se desintegra y el alma pone que también se desintegra, y esa parte de alma sirve para formar otro cuerpo que es el hijo, por eso se parece y las memorias están presentes en el hijo, el carácter. Eso explica, según Amanda Coomaraswamy, por qué los padres se parecen a los hijos. Ahora continuando con esta explicación de la metempsicosis, René Guénon, esotérico francés, habla de los elementos psíquicos disociables o perecederos que también se integran a nuevos seres que nacen. Continuamos entonces. Voy a hablar ahora de
continuar con lo que es el orfismo, ¿no? Al iniciarse en los misterios órficos, el hombre recibe una guía de salvación. Los iniciados cuentan con una contraseña. Esto viene en las láminas órficas. Y las láminas áureas le indican al fallecido, le dan instrucciones para realizar bien la catábasis, que es el descenso gradual hacia el Hades. Para ello no debe de beber de la fuente del olvido. Se le instruye ahí al iniciado. Y sí debe de beber en la fuente de la memoria. Y debe decir la frase: también yo soy un ser inmortal. La teogonía órfica hablaba de un huevo cósmico y hablaba de Fanes, que era un dios mitológico nacido de ese huevo cósmico, que fabricó y engendró el tiempo. Es otro dios, el tiempo. Para Hesíodo, Fanes era lo que era para Hesíodo Eros, ¿no? Entonces estas son divinidades primordiales. Voy a hablar un poquito de la teogonía órfica, ¿no? Y voy a hablar quién era Fanes. Fanes fue padre de la noche, por era también el rey de los dioses. Era como el sol que se dio su lugar a la noche, y como era hermafrodita con la noche, siendo él el padre de la noche, dio a luz a un hijo llamado el cielo. Entonces la noche fue sustituida por Cronos. Cronos venció a la noche. La noche tenía el poder, luego Cronos venció a la noche. Después Zeus venció a Cronos. Cronos es el tiempo, ¿no? Zeus venció a Cronos, quien por consejo de la noche devoró a Fanes, adquiriendo sus poderes. Fanes, ¿cómo era? Fanes tenía alas doradas, tenía cuerpo de dragón y tenía 4 cabezas, una de león, de cabra, de serpiente y de toro. Como les digo, era hermafrodita, Fanes. Los órficos tuvieron una tradición de textos en verso y en prosa. Ellos usaban esos textos, al margen de símbolos y contraseñas. Tenían libros que hablaban de proselitismo, y al final algunos libros concluyeron en textos de magia. Los órficos mantenían creencias procedentes del culto del dios Apolo. Dionisios, como lo mencioné, era un elemento de purificación para ellos. Orfeo, por ejemplo, el que se enamoró a Eurídice, era un hombre con pureza sexual. Estos escritos datan del siglo III y V antes de Cristo. Heródoto habla de que los órficos manejaban ciertos tabúes, y también no solo los órficos, sino también los pitagóricos, ciertas prohibiciones en su secta. Platón habla y menciona en sus escritos sobre el oráculo órfico, y Aristóteles en sus escritos menciona las narraciones órficas. Entonces, no sé, esto es muy interesante porque, como les digo, lo quise mencionar porque en la próxima sesión voy a hablar más de Hesíodo. Por ejemplo, Hesíodo, en su libro los trabajos y los días, me voy a adelantar un poco, menciona que al principio, en una edad de oro, los hombres vivían en felicidad con Dios, pero vino un pecado que fue un sacrificio. Prometeo dio el fuego a los dioses, y Dios, para equilibrar esa facilidad, los dioses castigaron al hombre con la mujer. Entonces la mujer vino a ser una carga, un castigo que soy muy machista. Que sí, era un misógeno que equilibró la ventaja, ¿no?